I introduce to you Jesus. Les introduzco a Jesús. Today we're going to be talking about the works of Jesus through the eyes of Simon Peter. Hoy vamos a hablar de las obras de Jesús a través de los ojos de Simón Pedro. You know, in many cultures around the world, people will dramatize the events of Jesus' birth and the resurrection. En muchas culturas, en muchos lugares, dramatizan el evento del nacimiento de Jesús y también de su In resurrección. a similar way, today we're going to dramatize, if you will, the memories of Simon Peter. Y en cierta manera vamos a dramatizar hoy las memorias de Simón Pedro. Peter had followed Jesus through all of his ministry and had seen so many wonderful things. Pedro había seguido a Jesús a través de su ministerio y había visto muchas cosas He saw maravillosas. Jesus healing people and delivering people. Él vio cómo Jesús sanaba y liberaba a las He personas. saw Jesus having authority over the entire natural realm. Él vio cómo Jesús tenía autoridad sobre la dimensión natural. And he saw Jesus restore people with words of life. Y él también vio cómo Jesús restauraba a las personas con palabras de vida. But to understand what Peter experienced, we want to begin at the end and look back on Peter's time with Jesus. Pero para ver lo que experimentó Pedro, vamos a empezar desde el final y ver hacia atrás. These are stories that we want to imagine the way that Peter would have remembered them. Estas son historias y vamos a imaginarnos cómo se acordaba de estas historias Pedro. Peter had just experienced the betrayal of Judas in the Garden of Gethsemane. Pedro acababa de ver la traición de Judas en el huerto de And Getsemaní. everything had happened just the way Jesus said that it would. Y todo había sucedido igual como lo predijo Jesús. But Peter was so disturbed, and all he could do was try to think of the things that had happened. Pero pues Pedro se encontraba molesto y pensando en todas las cosas que habían It sucedido. was probably very difficult for him to even think because he had been so traumatized already. Tal vez era difícil que él pensara de alguna manera porque estaba ya traumatizado. Remember, it was Peter who tried to cut off the servant of the high priest's ear when they were there in the garden. Recuerden que fue Pedro quien cortó la oreja del sumo sacerdote en el huerto. But now Peter finds himself in the courtyard of the high priest. Pero ahora se encuentra Pedro en el patio del sumo sacerdote. And Peter thought he could go and observe what they were doing to Jesus, sort of undercover and in hiding. Y él pensaba que él podía estar ahí y ver qué estaba sucediendo con Jesús como incógnito. And then a servant girl of the high priest comes up and says, "You are one of those who were with Jesus of Nazareth." Y una sierva del sumo sacerdote llega con él y le dice, tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. And Peter said no. He denied it, and he tried his best just to get away from her. Y Pedro lo negó y trató de alejarse de ella. And then later she sees him again. Pero después ella lo ve a él otra vez. She's now telling other people, "This is one of them. He's one of them." Y le está diciendo a otras personas, él es uno de ellos. But then he denied it again. Pero lo negó otra vez. So now a third time, others began to say, "Surely you're a Galilean. We can tell by the way that you talk." Y la tercera vez otros empezaron a decir, sabemos que eres de Galilea por la manera en que hablas. This time Peter was really upset. Pero esta vez se molestó mucho Pedro. He began to curse and he swore to them that he did not know Jesus. Él empezó a maldecir y decir que, y hasta jurar que él no conocía a Jesús. Now Jesus had said to them that they would all fall away from him that night. Y Jesús les había dicho que todos lo abandonarían esa noche. Peter didn't believe it. Pedro no lo creía. But now he could hear the rooster crow. Pero ahora él podía escuchar el canto del gallo. The rooster crowed, and then Jesus looked directly at Peter. Y cuando cantó el gallo, Jesús miró directamente a Pedro And he remembered what Jesus had said.
Y él se acordó de lo que había dicho Jesús. Before the rooster crows, you will deny me 3 times. Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Can you imagine the horror that welled up inside of Peter's heart? ¿Se pueden imaginar el horror que surgió en el corazón de Pedro? Can you imagine as he ran out of that courtyard and he began to cry out to God, how much repentance was welling up in his mind? It was a torment. ¿Se pueden imaginar el arrepentimiento que surgió en Pedro y que cómo fue un tormento para él lo que había hecho? And all he could do was just weep and cry before God and think about all the wonderful things he had seen and heard. Y solo podía llorar y clamar ante Dios y acordarse de todas las cosas maravillosas que había visto y oído. Peter remembered Jesus had said this to him. Pedro se acuerda que Jesús le dijo esto a él. He said, Peter, Satan has asked for you. Él le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido He's asked a for you ti. that he might sift you as wheat. Te ha pedido para zarandearte como trigo. Jesus says, but I have prayed for you Pero Jesús dice, yo he orado por ti, that your faith may not fail, que tu fe no falle, but when you've returned to me, strengthen your brothers. y cuando regreses a mí, fortalece a tus hermanos. 3 short years, Peter walked with Jesus. Por 3 años cortos, Pedro caminó con And Jesús. he was probably able to remember almost everything that happened. Y él de seguro se acordaba todo lo que había acontecido. And it's probably an experience for Peter that night, just like it would be for us. Y fue una experiencia esa noche para Pedro, tal y como lo es para nosotros. Some of you may have experienced this when you lost someone that was near to your heart. Tal vez hayan experimentado esto cuando han perdido a alguien que es muy cerca de su corazón. You just keep thinking about the memories of all the things you've experienced, both the good and the bad. ¿Se acuerda usted de las memorias que tuvo con esa persona, sean buenos o sean malos? Peter must have thought so many things that long, dark night. Pedro de seguro pensó muchísimas cosas esa noche tan larga y oscura. And Judas, Peter must have thought about what happened with Judas. Y Pedro de seguro pensó qué había pasado con Judas. Peter must have thought, oh, Judas, Jesus said that though he chose us, one of us had a devil. Porque él pensó, pues aunque Jesús nos escogió a todos, él decía que uno de nosotros tenía al diablo. And now I see that Satan must have sifted you, Judas. Y tal vez pensó Pedro, y ahora veo, Judas, que el diablo te zarandeó a ti. Let's talk about part 1. Jesus heals in Mark chapter 1. Vamos a hablar de la primera parte de que Jesús sana en Marcos capítulo 1. Peter probably went all the way back to the beginning, that day when Jesus called him to follow on the seashore. Tal vez se acordó Pedro hasta el principio cuando Jesús lo llamó sobre la playa para seguirlo. And it was just a few days after this that Peter found himself in the synagogue with Jesus. Y después de pocos días, después de este incidente, se encontró Pedro en la sinagoga con Jesús. And Peter and the other disciples are trying to figure out, who is this man? Who is Jesus? Y Pedro y los otros discípulos están tratando de investigar y saber quién es este hombre Jesús. But they found out that day in the synagogue, the demons knew who Jesus was. Y en la sinagoga en ese día descubrieron que los demonios sabían quién era Jesús. There was a demonized man in the synagogue. Había un hombre con un demonio en la sinagoga. And the demonized man began to cry out, "Let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth?" Y el hombre empezó a gritarle, déjanos en paz. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Did Nazaret? you come to destroy us? ¿Viniste a destruirnos? I know who you are, O Holy One of God. Sabemos quién eres tú, Santo de Dios.
This must have been a real shock to the disciples. Esto tal vez fue sorprendente a los discípulos, They just met him a few days before. porque lo habían conocido hace pocos días. The demons are calling him the Holy One of God. Los demonios le están llamando el Santo de And Dios. Peter noticed how easy it was for Jesus to set that man free. Y también se dio cuenta Pedro cuán fácil era para Jesús liberar a esa persona. All he said to the man was, "Be quiet and come out of him." Lo único que dijo Jesús es, estate quieto y sal de él. And the demon just came right out of the man. Y el demonio se salió del hombre. Now, Mark tells us that right after they left the synagogue, they went over to Peter's house. Y dice que despuesito de dejar la sinagoga, Marcos nos dice que se fueron a la casa de Pedro. And so as they go in the house, they simply tell Jesus that his mother-in-law is sick in the back. Y le dicen a Jesús que su suegra de Pedro está enferma en la recámara. And this man, Jesus, he just walks straight back there and starts to minister to her without invitation. Y Jesús, tal vez sin invitación, entró a esa parte atrás de la casa para ministrar a la suegra. He took her by the hand, he lifted her out of the bed, and the fever just left her instantly. Y la tomó de la mano, la levantó de la cama y la fiebre se le fue. And she started going around the house, serving everyone that was there. Y ella empezó a servir a todos los que estaban en la casa. So Peter saw very dramatic things from the very first day he spent with Jesus. Así que desde el primer día que Pedro pasó con Jesús, él vio cosas I'm maravillosas. sure if Peter were here, he would tell us today that everything was always made better when Jesus was there. Y si Pedro estuviera hoy con nosotros, de seguro diría que todo se hacía mejor cuando estaba presente Can you Jesús. imagine? He walks into a room and sickness and darkness just has to go. Imagínense, entra Jesús en un cuarto y la enfermedad y la oscuridad tiene que huir. Peter would want to tell us about the day that they were in a house and a paralyzed man was lowered through the roof. Tal vez Pedro nos quería decir cuando estaba en una casa y que abrieron el techo para bajar un So paralítico. his friends had taken him up on the roof because they couldn't get into the house. Sus amigos del paralítico habían subido al techo para bajarlo por el techo porque no podían entrar en la casa. Can you imagine? You're in a crowded house and the man who owns the house is there and they just start tearing apart the roof and the man starts being lowered down. Imagínense, están ellos en la casa y de repente empiezan a descubrir el techo y bajan a un hombre por el hueco. And I'm sure Peter would say, I will never forget what he said to that man. Y tal vez Pedro diría, nunca me voy a olvidar lo que Jesús le dijo a ese hombre. Jesus said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. That must have really shocked everyone in the room that Eso tal vez sorprendió a todos en ese cuarto ese día. There were scribes in the house and they didn't like what he said. Y había escribas, fariseos en la casa que no les gustó lo que Jesús How dijo. can this man say he forgives sins? Only God can do that. ¿Cómo puede este hombre perdonar pecados? Solamente Dios puede hacer eso. Jesus didn't even know this man. Jesús ni conocía a este hombre. Peter must have thought, wow, if he can forgive like that, I know he can forgive me too. Y tal vez pensó Pedro, pues si él puede perdonar de esa manera, también podrá perdonarme a mí también. Can you imagine Peter spending this long dark night trying to understand the 3 years of miracles? ¿Se pueden imaginar a Pedro en esta noche larga y oscura acordándose de todos los milagros? Part 2, Jesus delivers. Parte 2, Jesús libera. Mark chapter 9. Marcos capítulo 9. Peter probably remembered another time he had spent with Jesus. Tal vez se acordó otro tiempo Pedro que pasó con Jesús. Peter was privileged with John and James to be invited with Jesus on top of a mountain.
Pedro tenía el privilegio de ser invitado con Jacobo y con Juan a la cima de un monte. So he was being included in something we might call the inner circle of Jesus in special times. Él estaba siendo incluido en el círculo más íntimo de Jesús. So they couldn't believe what they saw because Jesus just began to be radiant in the presence of God. Y ellos no podían creer lo que estaban viendo, que Jesús radiaba y brillaba en la presencia He de was Dios. glowing like Moses when he came down from the presence of the Lord. Él estaba brillando como Moisés cuando descendió de la presencia de Dios. But he wasn't just glowing like Moses. Moses was actually there. Pero no solo brillaba como Moisés, sino que Moisés y Elías también and estaban Elijah ahí. was there. Elías estaba ahí. And so Peter, James, and John are just dumbfounded. They didn't know what to say. Y Jacobo, Juan y Pedro no sabían qué decir, estaban muy sorprendidos. Can you imagine Jesus standing there talking with Moses and Elijah? Se imaginan a Jesús ahí parado hablando con Moisés y con Elías. So with Jesus, Peter began to discover you always get this glimpse of the divine when you spend time with him. Así que Pedro empezó a descubrir que tenía un vistazo a lo divino cuando pasaba tiempo con It was Jesús. just like the heavens just opened up for them that day, and they would see wonderful things. Es como que el cielo se abrió ese día para ellos y vieron cosas maravillosas. So Peter would tell you, if he was here, what happened when they came down from the mountain that day. Y si Pedro estaba aquí, nos diría qué sucedió cuando bajaron de ese monte. They went from this glorious experience to utter chaos at the foot of the mountain. Vinieron de esa gloriosa experiencia a total caos cuando The bajaron. other disciples were there waiting for them to come back. Los otros discípulos estaban allá abajo esperándolos. And as they're getting close to the bottom of the mountain, there's a crowd and they seem to be arguing about something. Y hay una multitud de personas y parece que están discutiendo algo. And a man came running up to Jesus, begging him to set his little boy free from a demon. Y un hombre vino corriendo a Jesús y le dijo, quiero que liberes a mi hijo de un demonio. Peter would tell you, if he were here, how frustrated Jesus sometimes was with them. Si Pedro estaba aquí hoy, tal vez nos diría que lo frustrado que estaba Jesús con los He discípulos was ese día. probably remembering what he said that night. Y tal vez se acordó lo que Jesús dijo. Jesus said, "How long must I put up with you?" Jesús dijo de los discípulos, ¿cuánto tiempo os he de soportar? What a thing to hear from the Lord, as if he is struggling to even spend time with them because of their lack of faith. Qué duro es oír eso de Dios, de Jesús, porque casi no quiere pasar tiempo con ellos por su falta de fe. Many of us experience the same thing. Y muchos de nosotros hemos experimentado lo mismo. We struggle just like those disciples. Nosotros también luchamos como los But discípulos. Jesus just commanded that spirit to come out of that boy, and it threw him to the ground. Pero Jesús mandó que el demonio saliera de ese niño y el niño cayó al suelo. The demon came right out of his body. El demonio se fue inmediatamente de su And the cuerpo. disciples wanted to know, why couldn't we cast it out? Y los discípulos querían saber por qué nosotros no podíamos hacerlo. And Jesus just pointed out to them their unbelief. Y Jesús les dijo por su He said, incredulidad. you'll have to get that unbelief out of your heart with fasting and prayer. Y tienes que sacar esa incredulidad de tu corazón a través del ayuno y de la oración. Peter probably marveled at the fact that Jesus was never afraid of demons. Tal vez se maravilló Pedro de que Jesús nunca le tenía temor a los He demonios. probably thought to himself, I'm still afraid of so many things. Tal vez pensó Pedro, yo tengo tantos temores todavía. He must have thought to himself, Jesus was able to take authority over men like beasts who were possessed of demons. Que él se recordaba de que Jesús tomaba autoridad sobre demonios aunque parecían And bestias. he must have been wondering that night,
Why, with such authority, would he let them treat him like this? Y él tal vez pensó en esa noche oscura, ¿por qué está permitiendo Jesús que le traten así cuando él tiene tanta autoridad? Part 3, authority over the physical realm. Parte 3, autoridad sobre la dimensión natural, Mark chapter 4. física. Mark. Marcos 4. Peter was probably thinking that night about special days or other special days he had spent with Jesus. Pedro de seguro estaba pensando en otros tiempos especiales que pasó con Jesús. He was probably thinking about that day when Jesus just taught them parable after parable after parable. Tal vez pensó en el día que Jesús les enseñó con parábola tras parábola. He taught them about seeds and sowing seeds and how light must be allowed to shine. Él les enseñó de cómo plantar las semillas y de que la luz debe brillar. He taught them about the process of crops growing up until it's ready for a harvest. Les enseñó del proceso de los cultivos que crecen hasta llegar a ser una cosecha. He taught them about the mustard seed and how that represented faith. Les enseñó de la semilla de mostaza y cómo eso representa And la he fe. remembered how loving Jesus was when they didn't understand the parables. Y se acordaba tal vez Pedro de cuán amoroso era Jesús aun cuando ellos no entendían las When parábolas. they were alone, he would have to explain everything to them. Y cuando estaba solo él con los discípulos les explicaba todas las cosas. But it was that same day when Jesus in the evening said, let's get in the boat and go to the other side. Ese mismo día Jesús dijo, vamos a entrar en el barco y vamos a ir al otro lado. And a huge storm, came up against them while they were in the boat. But they started to wonder as the water was coming in, where's Jesus? Y hubo una tempestad muy grande y el agua empezó a entrar en el barco y tal vez pensaron, ¿dónde está Jesús? Jesus is there in the back of the boat asleep. Y Jesús está en la parte trasera del barco dormido, It's like he didn't even know there was a storm. como que ni sabía que había una They're tormenta. taking on water and being tossed about. Ellos está entrando agua en el barco y están siendo movidos de un lado a otro. Jesus is asleep. I mean, who does that? Y Jesús muy tranquilo dormido. ¿Quién hace eso en una So tempestad? some of the disciples run to the back of the boat. They're shaking Jesus. Don't you even care about us? Y van los discípulos y los sacuden y le dicen, ¿no te importamos? Jesus just stands up on the end of the boat and he begins to rebuke the winds. Y él solo se para en el barco y empieza a reprender los And then he vientos. spoke to the sea and he said, peace, be still. Y habló al mar y le dijo, paz, está tranquilo. And everything just stopped. Y todo se acabó. Everything just became completely calm. Y todo se volvió una calma muy profunda. But Peter was embarrassed with the rest of the disciples when Jesus looked at them that day. Y tal vez Pedro y los demás de los discípulos estaban apenados ese día cuando Jesús los miró. He said, why are you afraid? Les dijo, ¿por qué tienen miedo? Is it that you have no faith? ¿Es que no tienen fe? Peter probably remembered this story and thought to himself, we were still afraid. O sea, tal vez Pedro pensó en esta historia y dijo, pues todavía teníamos temor, We were still afraid because we were frightened about what just happened. porque teníamos miedo a lo que acababa de suceder. They were asking themselves, who is this man? Y se preguntaban los unos a los otros, ¿quién es este hombre? Peter, remembering during that long night, he probably saw the conflict here. Y Pedro, acordándose en esa noche tan oscura, podía ver el conflicto aquí. The demons knew who Jesus was. Los demonios sabían quién era Jesús All we had was questions. y todo lo que tenían nosotros los discípulos eran preguntas. And as a fisherman, Peter must have been especially astounded by what had just happened. Y como un pescador, Pedro de seguro estaba sorprendido de lo que acababa de pasar. He had been taught all his life to have a healthy fear
about being out on the sea. Pedro había sido enseñado por seguro de tener un respeto temeroso del mar. Now he's following this man Jesus, and he's not afraid of anything. Y ahora él está siguiendo a este hombre Jesús y Jesús no le tiene temor a nada. Peter also probably remembered that he had walked on the water with Jesus one time. Tal vez también se acordó Pedro que él había caminado encima del agua con Jesús una vez. Walked on the water one time in a storm just for a little while. Que caminó sobre el mar por un poquito, por un momento, en una tormenta también. Part 4. Parte 4. Jesus produces life with his words. Jesús produce vida con sus palabras. Can you imagine Peter the rest of that night trying to cling to every word of hope he'd ever heard Jesus speak? ¿Se pueden imaginar esa noche oscura que Pedro se está tratando de aferrar de cada palabra de esperanza que dijo Jesús? Jesus said to Peter, Peter, Satan wants to sift you. Porque Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, el diablo te quiere zarandear, But I have prayed for you. pero yo he orado por ti. He said, all of you will stumble because of me. Y él dijo, todos ustedes van a caer por mi causa. And Peter surely thought that it was already prophesied that these things would happen. Y Pedro tal vez pensó, pues todo esto ya fue profetizado que iba a He suceder. probably thought to himself, Jesus warned us this would happen. Tal vez pensó, Jesús nos advirtió de que esto iba a suceder. And I'm not the only one who failed. We all ran when they came. Y tal vez pensó, yo no soy el único que falló, todos corrimos cuando lo We arrestaron. all said, if I die with you, but I will not deny you. Todos dijimos que nos moriríamos por él y no lo negaríamos, But we all ran. pero todos corrimos. And then finally, Peter would have probably thought about something he said one time. Y tal vez pensó Pedro en algo que él mismo dijo una vez. So a lot of the disciples were falling away and leaving Jesus because of some things he said. Porque había discípulos que se estaban yendo de Jesús y ya dejaron de seguirlo por algunas cosas que Jesús And dijo. that day, Jesus turned to the disciples. He said, do you also want to go away? Y ese día Jesús se volteó a los discípulos y les dijo, ¿ustedes también se van a ir? But Peter had answered him, Lord, to who shall we go? Pero Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? You have the words of eternal life. Tú tienes las palabras de vida eterna. Peter knew in his heart that he had not forsaken Jesus the same way that Judas had done it. Pedro sabía en su corazón que él no había negado a Jesús de la misma manera que Judas lo había But he hecho. probably thought to himself, Satan somehow entered Judas, but that could have been me. Tal vez pensó, el diablo entró en Judas y eso pudo haber sido yo. Peter really wanted to stand strong for Jesus, and he tried to defend him that night with a sword. Pedro quería defender a Jesús y pararse firme por él y hasta lo trató de defender con su espada. There's no record of anyone else doing that. No hay ninguna historia de que otro discípulo hiciera Now, eso. a lot of scholars say they believe there's only one way they can see that Peter would have cut off that ear. Y muchos que estudian la Biblia dicen que ven solo una manera de que Pedro hubiera cortado esa oreja. They say he was probably trying to take off his head. Dicen que de seguro estaba tratando de quitarle la cabeza a esa persona. So the sword came by and the man ducked to one side, and that's how he cut off his ear. O sea que él estaba yendo para cortarle la cabeza y el hombre se agachó y le cortó la oreja. I believe Peter was able to rest that night in the fact that Jesus had prayed for him. Yo creo que Pedro podía descansar en esa noche oscura con la certeza de que Jesús le dijo, he orado por ti. Jesus had prophesied to Peter that he would be restored and that he would strengthen his brothers. Y también había profetizado que
que él sería regresado y restaurado y que él mismo fortalecería a sus hermanos. In closing, I want to talk about the work of intercession by our high priest, Jesus. Para cerrar, quiero hablar del trabajo de intercesión de nuestro sumo sacerdote Jesús. This is a very specific way that Jesus restores and gives life through his words. Esta es una manera muy específica en que Jesús da vida y restauración a través de sus palabras. Now remember, Jesus is our high priest, it says in Hebrews chapter 7. En Hebreos 7 dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Verse 25 says he is able to save those who come to God. Y en verso 25 dice que él es capaz de salvar a los que vienen and a he Dios always makes intercession for them. y que siempre hace intercesión por ellos. So in chapter 21 of the book of John, Y en el capítulo 21 de Juan, this is after the resurrection, and Jesus created a special opportunity for Peter. esto es después de la resurrección y Jesús creó una oportunidad especial para Pedro. Isn't it wonderful how Jesus makes a way to meet us right where we are? ¿No es maravilloso que Jesús nos encuentra tal y donde estemos? Peter was a fisherman. Pedro era un pescador. Jesus knew he loved to go fishing. Jesús sabía que a Pedro le gustaba pescar. So after the resurrection, John 21 tells us the group of disciples one day heard Peter say, "I'm going fishing." Y dice ahí que oyeron que dijo Pedro, yo voy a ir a pescar. And they said, "Well, we'll go with you." Y ellos dijeron, pues iremos contigo. So they're probably out there on the boat for the first time in a very long time. Y se subieron al barco tal vez por primera vez en mucho tiempo. And they didn't know it, but Jesus was already there on the shore. Y no lo sabían, pero Jesús ya estaba ahí sobre la playa. And he knew that they weren't catching any fish. Y él sabía que no estaban agarrando ningunos peces. So he called to them from the shore and said, "Do you have any food?" Y les habló desde la playa y les digo, ¿tienen comida? I said, "No, we didn't catch anything all night." Dijeron, no cachamos nada en toda la noche. Then Jesus did something very familiar to them. Y luego Jesús hizo algo que era muy familiar a He said, ellos. "Cast the net on the other side and you'll catch some." Dijo, pongan sus redes al otro lado y van a atrapar So they peces. cast it there and they start to pull in the net, and it's so full they can't get it in the boat. Y avientan las redes y cuando lo empiezan a jalar para adentro, está tan lleno que no lo pueden meter en el barco. John, remembering, this looks familiar. We did this before. Y Juan se acuerda, esto se me hace conocido, hicimos esto He probably antes. shouted at the top of his lungs, "It is the Lord!" Y tal vez él gritó con toda su voz, es el Señor. And so they rushed to the shore. You know the story. They pulled in the fish. Así que fueron hacia la playa y trajeron los And peces. Jesus was there when he already had the breakfast on a fire already cooked. Y Jesús estaba ahí en la playa ya con el desayuno hecho. And he initiated this very profound experience for Peter to receive redemption. Y él inició una experiencia muy profunda para que Pedro podía ser redimido. You see, Peter, we know, had denied Jesus 3 times. Porque sabemos que Pedro había negado al Señor 3 veces. And Jesus knew exactly how to help Peter. Y Jesús sabía exactamente cómo ayudar a Pedro. It goes something like this. Va algo así. They're walking along together on the beach. Tal vez están caminando juntos por la playa. Jesus says to Peter, "Simon, do you love me?" Y Jesús le dice a Pedro, Simón, ¿me amas? "Yes, Lord. You know that I love you." Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesus said, "Feed my lambs." Y él dice, da de comer a mis corderos. And then Jesus said a second time, "Simon, do you love me?" Y otra vez dice Jesús, Simón, ¿me amas? Peter, "Yes, Lord. You know I love you." Y Pedro dice otra vez, Señor, tú sabes que te amo. He said, "Tend my sheep." Y dice, cuida de mis And ovejas. then the third time, "Simon,
do you love me? Y la tercera vez, Simón, ¿me amas? Now, at this point, Peter's a little aggravated that he's asking him 3 times. Y tal vez se molestó un poco Pedro de que le preguntara la tercera So vez. Peter says, Lord, you know all things. You know that I love you. Y Pedro dice, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Jesus said, feed my sheep. Y él le dijo, da de comer a mis You ovejas. see, Peter's 3-time denial was something that had to be redeemed in a way that he understood it. Las 3 negaciones de Pedro tenían que ser redimidas de tal manera que lo entendiera Pedro. Jesus gave him an opportunity to express his love and devotion 3 full times. Jesús le dio la oportunidad de expresar su devoción y su amor 3 This veces. was the fulfillment of what Jesus had said. Y esto era el cumplimiento de lo que había dicho When Jesús. you return to me, strengthen your brethren. Cuando regresas a mí, fortalece a tus hermanos. Jesus had a very special assignment for Peter. Jesús tenía un trabajo muy específico para Pedro. This is a man who cursed and cut off a man's ear. Este es un hombre que maldijo y que cortó la oreja de un hombre. This is a man who tried to walk on the water and then sank. Este es el hombre que trató de caminar en el agua y luego se hundió. And Peter is now calling him to be the responsible leader to feed the sheep. Ahora Jesús lo está llamando a ser el líder responsable para dar de comer a las No ovejas. matter what you've done, Así que no importa lo que usted haya no hecho, matter how you may have failed the Lord, no importa cómo usted ha fallado al Señor, when you turn to him and receive redemption, he can turn it around. cuando se vuelve usted a Él, Él puede redimirlo. Jesus was saying to Peter, yes, Peter, you failed that night, Y Jesús le estaba diciendo a Pedro, sí fallaste esa noche, but there are so many who will fail me even more than this. pero hay muchos que me van a fallar aún peor que esto. As I prayed for you and I ministered now to you, Y así como yo oré por ti y te ministré, I want you to pray for others and minister to them. quiero que tú ores por otros y ministres también a ellos. So denying the Lord and falling away is not the end of the world. Así que a negar al Señor y alejarse de Él no es el fin del mundo. The question is, do you love him? La pregunta es, ¿lo amas? Have you surrendered your heart to him as the Lord of your life? ¿Has rendido tu corazón a Él como el Señor de tu vida? If so, he can clean up any mess that you've made with your life. Si sí, Él puede limpiar y arreglar cualquier fracaso de su vida. And he is the God who works wonders in our lives. Y Él es el Dios que produce maravillas en nuestras Let's vidas. pray together. Vamos a orar juntos. Father, we just thank you for your goodness and that you met Peter in his darkest hour. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y porque tú te encontraste con Pedro en su noche más And in oscura. the same way, you meet us in our darkest hour. Y de esa misma manera nos encuentras a nosotros en nuestra hora más And oscura. when Satan tries to torment us with the memories of our failures, Y cuando el diablo trata de atormentarnos con la memoria de nuestros fracasos, help us to remember the good things. ayúdanos a acordar las cosas Help buenas. us to remember your prophetic words over our lives. Ayúdanos a acordar las palabras proféticas dichas sobre nuestras Help vidas. us remember you're always interceding for us. Y ayúdanos a recordar siempre que estás intercediendo por In nosotros. Jesus' name. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Adiós. Dios les bendiga.